Buenas noches, bienvenidas al público presente. Hoy 26 de enero es nuestro segundo día de conferencia, siendo un evento en Panamá, pero también internacional con diferentes países en Latinoamérica. Queremos darle nuevamente la bienvenida a este webinar gratuito, presentando el tema Desafíos frente a la política globalista. En el día de ayer aprendimos con nuestros grandes expositores Caleb Watson y Victor Baker sobre el tema de la nueva izquierda, el aborto y el matrimonio igualitario. Hoy, nuestros siguientes expositores estarán hablándonos de temas realmente importantes que se enfocan en las políticas y constituciones y la economía en nuestras naciones. Antes de comenzar, me gustaría aclarar las siguientes pautas e indicaciones que estuvimos dando el día de ayer. Y es que al final de la conferencia habrá un lapso de 30 minutos para hacer preguntas conforme a los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Así que presten atención, estén anotando, escuchando a nuestros expositores para que vayan programando y escribiendo sus preguntas. Y ya sin tanta redundancia, en esta oportunidad nos complace presentar como primer expositor de esta gran noche. Él es licenciado, también es profesor en Humanidades con especialización en inglés y graduado en la Universidad de Panamá. Es estudiante de Derecho también en la misma universidad y es fundador del movimiento paleolibertario de Panamá. Así que te paso la palabra a Elías González con el tema La Constitución y sus cambios. Muy buenas noches, Panamá. ¿Cómo está Latinoamérica? Espero que estén muy bien. Vamos a compartir ya lo que es la presentación del día de hoy. Solamente me confirma la moderadora si se logra ver la pantalla. Excelente. Vamos a darle esto a ampliar para empezar ya con todo en esta noche de conferencias, en las cuales vamos a aprender y vamos a entender ciertos temas de la actualidad nacional. Primeramente quiero iniciar dándole unas buenas noches. Como ya saben, yo soy el profesor Elías González, dicto las cátedras de Humanidades e Inglés y soy estudiante de tercer año en la carrera de Derecho en la Universidad de Panamá. La Constitución y sus cambios, el tema para el día de hoy. Vamos a profundizar enfatizando qué es una Constitución. ¿Cómo se digiere esto? Y nos dice la Real Academia Española que es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, o sea, está por encima de las demás normas, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política, o sea, muestra los poderes de cada institución dentro de un Estado. Entonces, para ir ampliando más, cuando entendemos esto, debemos tomar en cuenta unas características sobre las constituciones. Y es que una constitución es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una institución de tipo legal, por eso es una institución jurídica. Es donde se reconoce y se consagran los derechos fundamentales de cada ciudadano. O sea, aquí establecen los derechos que cada ciudadano tiene dentro del Estado. Adicional a esto, establece el mecanismo de tutela, los mecanismos de cómo se establece y la protección de estos derechos. También plasma el papel de nosotros los ciudadanos frente al Estado y del Estado frente a nosotros. O sea, los deberes que nosotros tenemos para con el Estado y los deberes que tiene el Estado para con nosotros. También muestra la labor del Ejecutivo, el presidente y su consejo de gabinete con ministros, el Legislativo, los diputados y el Judicial, que se ve aquí reflejado por la Corte Suprema de Justicia. Oiga y presta atención a esto. Esto nace a través de un proceso constituyente. ¿Qué es el proceso constituyente? Usted me dirá en esta noche. El proceso constituyente es el proceso que da formación a una nueva constitución. Esto nace a través del poder constituyente. ¿Y quién tiene el poder constituyente?
nada más y nada menos que nosotros los ciudadanos. Usted y yo tenemos el poder constituyente de crear una nueva constitución. Siguiendo con este punto, entonces, viendo las características y sabiendo qué es una constitución y la importancia que tiene esta, vámonos a la historia de nuestro país. Y habla la historia de nuestro país que a lo largo de nuestra historia republicana hemos contado con un total de 4 constituciones. La primera en 1904, que se inspira de la Constitución colombiana de 1886. Se aprueba el 13 de febrero de 1904, un año después de los sucesos del 3 de noviembre de 1903, cuando finalmente nos separamos de Colombia, y esta constituye las bases para una nueva república. A partir de ahí empezamos nuestra vida republicana. Luego la segunda, que es la de 1941, nace de la idea del presidente Juan Demóstenes Arosemena en 1939, quien antes de morir presenta un paquete de reformas a la Asamblea de Diputados. Luego, cuando este muere, la administración siguiente del presidente Arnulfo Arias Madrid somete a votación el paquete de reforma para posteriormente aprobarse en diciembre del 41. En esta constitución se elimina directamente lo que es el artículo 136 de la Constitución de 1904. ¿Qué decía este polémico artículo? Este polémico artículo nos decía que el gobierno de los Estados Unidos, corrijo, tenía la potestad completa de entrar cuando ellos quisieran en todo el territorio nacional para restablecer el orden. O sea, permitía la injerencia del gobierno estadounidense dentro de Panamá. Cuando eliminamos este artículo en 1941, nosotros cimentamos otro pilar para nuestra soberanía como un país en formación. O sea que eliminamos lo que era la injerencia estadounidense en todo el territorio, pero solamente la tenemos sometida hasta lo que es la zona del canal, que ya eso ya se conoce con lo que los tratados Torrijos-Carter, y más adelante nosotros eliminamos la zona del canal. Pero este es uno de los pilares que se cimentan sobre la conformación y la soberanía de un nuevo Estado. Entonces la tercera, que nace en 1946, es la que se hace luego del primer golpe de Estado realizado al presidente Arnulfo Arias Madrid. Esta es aprobada por el presidente que entra en turno en ese entonces, Enrique A. Jiménez. En esta se retoma gran parte de lo que dice la Constitución de 1904, pero sin el polémico artículo 136. Y finalmente llegamos a la que tenemos hasta nuestros días, que es la Constitución de 1972. Esta nace de un segundo golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid, pero esta vez realizado por Boris Martínez y el general Omar Torrijos Herrera en 1968. Esto se hace a través de una conformación de una asamblea constituyente conformada por las personas más cercanas al régimen militar y es aprobado en 1972, un 11 de octubre. Óigase bien esta fecha. Entonces, esta a lo largo de la historia ha tenido un total de 4 reformas constitucionales, 4 cambios. La primera en 1978, que, oiga bien, este elimina el artículo 272 de esa constitución que decía que Omar Torrijos era el líder máximo de la República, o sea, de la Revolución Panameña, de la República de Panamá. Y le da un sinfín de facultades que lo hace prácticamente el líder máximo de Panamá. Con esta reforma del 78 se elimina. Luego viene la segunda, que es en 1983, la tercera en el 94 y la que tenemos hasta nuestro día, que es la reforma del 2004 con 328 artículos. Entonces, para poder entender este concepto, nosotros debemos saber la primacía de nuestra Constitución. Usted me va a decir, ¿pero qué es primacía, profesor? La primacía, para poder entenderlo, debemos captar 2 teorías. La primera, la teoría dualista, y la teoría monista, que es la segunda. ¿Qué nos dice la teoría dualista? La teoría dualista nos habla de que en esta concepción se considera que el derecho internacional y el derecho interno, o sea, las leyes locales del país, son 2 sistemas de derechos iguales porque están a la par, independientes porque son separadas,
Corrijo, independientes porque son autónomas y separadas porque no se tocan entre sí. O sea, son dos realidades diferentes. De allí la palabra dualista, que viene del latín duo, que significa dos. Luego viene la teoría monista, que esta es propuesta por el profesor Hans Kelsen. ¿Qué decía el profesor Hans Kelsen? Él sostenía que el derecho interno y el derecho internacional conforman una sola realidad, o sea, un solo bloque. Nuevamente vemos el latín de la palabra monista, que viene de la palabra monos, que significa una sola unidad. Entonces, de esa concepción parten dos concepciones más, que es el monismo con primacía en derecho interno y el monismo con primacía en el derecho internacional. ¿Qué nos dice la primera? La primera nos dice, el monismo con primacía en derecho interno, corrijo, que en esta construcción el derecho interno prima por encima del derecho internacional. O sea que el derecho local está por encima de los derechos internacionales. ¿Ok? Y el monismo con primacía en el derecho internacional nos dice que en esta construcción el derecho interno surge del derecho internacional, ya que el derecho internacional es un orden jurídico jerárquicamente superior al derecho interno. Ok, se fue el audio por unos minutos. Ok, una vez entendemos esto, debemos entender que el derecho internacional está por encima del derecho interno y todo lo demás surge de él. Y es allí donde nos llega la pregunta en esta noche. ¿En cuál prima nuestra constitución? Bueno, primeramente, yo quiero... Uy, hay un error técnico, no sé qué está sucediendo aquí. Ok, tenemos un problema técnico aquí. Ah, ok, ya, listo. ¿Qué nos dice esta pirámide? Esta es la muy conocida pirámide de Hans Kelsen, donde tenemos una parte fundamental, el intermedio, que es la parte legal, y finalmente lo que es la base de lo que es la pirámide. Si fueran con primacía en el derecho interno, nuestra constitución estaría en primer lugar. Luego los pactos internacionales, o sea, los tratados, acuerdos internacionales. Luego después viene lo legal, que son las leyes orgánicas, o sea, esas leyes que parten de la Constitución, pero en un sentido más amplio. Las leyes especiales, que son para un fin específico. Las leyes ordinarias, que son los códigos que ya conocemos en el país, como el Código Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, etc. Y los decretos de ley, que eso bien lo podemos ver como los decretos ejecutivos realizados por el presidente en su consejo de gabinete con los ministros, los decretos municipales hechos por los alcaldes, etc. Luego está la base, que son los reglamentos, como el reglamento de tránsito, las ordenanzas, que es un compendio de normas, y las sentencias hechas por los jueces. Entonces, si nosotros tuviésemos la oportunidad de ver lo que es una primacía en el derecho internacional, bueno, en el derecho internacional, en este caso, los pactos internacionales estarían por encima de la Constitución, y la Constitución se haría basada en los derechos internacionales. Luego después, todo el bloque de leyes se hace basado en la Constitución, que se cimenta en los derechos internacionales, ¿ok? Entonces, es allí donde llega la pregunta: ¿en cuál impera nuestra Constitución? ¿Qué primacía tiene esta? Bueno, nuestra Constitución tiene primacía en el derecho internacional. Y usted me va a decir, pero ¿por qué, profesor, eso se ve así? ¿Por qué sucede de esa manera? Y es que en el artículo 4 de la Constitución que nosotros tenemos, su última reforma nos menciona que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que en tiempo presente, tiempo futuro o más adelante, más allá, Panamá está acatando las normas del derecho internacional. Este artículo es el que le da la facultad a los organismos internacionales, que son sujetos de derecho internacional, a intervenir dentro del territorio panameño las veces que así lo desee, porque Panamá está acatando las normas del derecho internacional. Muchos me dirán, pero es que eso no es posible, o sea, nuestro derecho prima en primer lugar. Pues no.
Busque el artículo 144 del Código Penal. Cuando habla de los tipos de abortos que son permitidos en la República de Panamá, usted va a ver allí que ahí habla de la palabra concepción. ¿Dónde vemos la palabra concepción? Nosotros los vemos en lo que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el artículo 4, numeral 1, que habla de que la vida empieza desde la concepción. Entonces, ya allí claramente estamos viendo que las normas nuestras priman en el derecho internacional. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? La función de nosotros es, si bien cambiar ese artículo para que se pueda hacer una nueva versión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que decía antes ese artículo en la Constitución de 1972, antes de su primera reforma. Y ahí decía que la República de Panamá acatará las normas universales reconocidas del derecho internacional que no lesionen el interés nacional. Y aquí vemos claro de que si un tratado internacional nos hace daño, no lo vamos a acatar. Yo pondría a futuro que la República de Panamá acatará las normas del derecho internacional siempre y cuando hayan sido ratificados por proyecto de ley a través de la Asamblea Nacional de Diputados. Allí ponemos un stop. ¿Y por qué? Porque hay tratados internacionales que son buenos y hay otros que son malos. Nos corresponde a nosotros acatar o ratificar aquellos que defiendan, uno, la vida y dos, la familia. Si lo protege, entonces lo acatamos. Si no, simplemente los pasamos por alto y no los ratificamos. Y es allí en esta noche donde nos preguntamos cómo se cambia la Constitución. Bueno, aquí podemos ver en lo que es la Constitución que tenemos. En el artículo 313 y el 314 nos hablan de dos figuras con las cuales nosotros podemos cambiar la Constitución. Y entonces la primera figura que vamos a ver en esta noche es la figura de las reformas constitucionales, que esta la iniciativa de esta iniciativa corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados, al Consejo de Gabinete del Presidente y sus ministros o a la Corte Suprema de Justicia. Luego de esto parten dos figuras que lo marca el numeral 1 y el numeral 2. Vamos a ver qué dice el numeral 1. El numeral 1 nos habla de un acto constitucional aprobado en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados. Luego de esto debe ser, antes de esto, corrijo, esto tiene que ser publicado en Gaceta Oficial y transmitido, o sea, llevado por el órgano ejecutivo a la Asamblea. Dentro de los 5 primeros días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales. ¿Qué significa eso? La Asamblea de Diputados entrante es la que acoge el paquete de reformas para debatirlo, ¿ok? A efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación en un solo debate por la mayoría absoluta de todos los diputados que integran la Asamblea de Diputados. Luego, el numeral 2 nos habla que es por un acto constitucional que se aprueba en 3 debates por la mayoría de todos los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados en una legislatura y se aprueba. Aquí habla aprobado. Igualmente en 3 debates por la mayoría de todos los miembros de la Asamblea Legislativa que viene siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el paquete de reforma lo aprueba la asamblea pasada y la asamblea entrante es la que va a aprobar este paquete de reformas. En esta se puede modificar, óigase bien, el texto aprobado en la legislatura anterior. O sea que la legislatura entrante puede modificar el texto que aprobó la legislatura anterior. Luego, este acto constitucional aprobado de esta forma va a ser publicado en Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum, o sea, voto, que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional es la que tiene que decir en qué día se va a hacer la elección para aceptar o rechazar este nuevo paquete de reformas. Dentro de un plazo, presta atención, que no puede ser ni menor de 3 meses ni mayor a 6 meses contado desde la aprobación del acto constitucional por la segunda legislatura, o sea, la que va entrando. Entonces, así se reforma la Constitución. Ahora bien, vamos a ver otra figura
que es aquí donde yo digo que es donde la puerca tuerce el rabo, porque es tan complicado este sistema, y es la figura de la constituyente paralela. Aquí en Panamá han hablado de que se puede hacer constituyente originaria mediante un llamado a referéndum, que la gente puede votar por hacer constituyente originaria. Y es que la verdad, aquí en nuestro país no se habla en la constitución de constituyente originaria, se habla de constituyente paralela. Vamos a definir lo que habla nuestra constitución, porque la constitución es la que marca el paso al que debemos de bailar para movernos en este aspecto. Entonces, la constituyente paralela puede ser convocada por el órgano ejecutivo y ratificada por la mayoría absoluta del órgano legislativo. O sea, el ejecutivo, el presidente, llama a una constituyente paralela y es el legislativo el que tiene que aprobarlo por el voto de todos los diputados que están en el órgano legislativo, o por el órgano legislativo con el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros. O, en este caso, el órgano legislativo también puede llamar a una constituyente paralela con el voto favorable de las 2/3 partes de los que integran esta asamblea. O, óigase bien, por iniciativa ciudadana, que eso nos correspondería a nosotros, la cual deberá ser acompañada por las firmas de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. O sea que para poder hacer una constituyente paralela, nosotros debemos tener las firmas de al menos el 20% de los que integran el padrón electoral, de los que votan para presidente, alcalde, diputado, representante. En este caso, los peticionarios van a tener un periodo de 6 meses para cumplir con los requisitos de conseguir la firma y presentarlas al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral las evalúe. Entonces, esta constituyente, si es por el caso ciudadano, se hace un año antes, se recoge la firma y el año siguiente se empieza a hacer la asamblea constituyente paralela. Corrijo. Luego, nos explica que le corresponde al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer el llamado a lo que es la elección de constituyentes. Como yo mencionaba al inicio, los constituyentes son aquellos que pueden cambiar la Constitución. Entonces, viendo esto, el Tribunal Electoral llama y ellos hacen las elecciones. Una vez se hace la elección, ellos pueden empezar a trabajar cuando ya les entregan las credenciales de ganadores, ¿ok? La Asamblea Constituyente está integrada por 60 constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y la comarca de acuerdo a la población electoral. Y se permitirá además la postulación, oiga bien, partidaria y la libre postulación. Es aquí donde yo digo que debemos tener mucho cuidado con respecto a esto. ¿Y por qué? Porque se hace que un partido político presente a un constituyente o un independiente se presente como constituyente, nosotros el pueblo tenemos la obligación de exigir respuestas acerca de si apoya el matrimonio igualitario, si apoya el aborto, si apoya la ideología de género, y si la apoya, no te damos el voto. Así de simple. Es más, yo soy hasta de la concepción de que a los diputados se les tiene que preguntar: fulanito, ¿usted apoya la ideología de género? ¿La apoya? Bueno, la próxima elección no votamos por ti. Porque aquí tenemos que empezar a depurar a los que le quieren hacer daño al país. A esta gente no se le puede dar privilegio, ni mucho menos la oportunidad de tocar un cargo público, porque el fin que nos va a traer va a ser un fin de maldad, como lo menciona la palabra del Señor. Para estos efectos, continúo, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable, o sea, que el Tribunal Electoral deberá decir cuántas curules le corresponde por distrito a cada constituyente. Entonces, luego de esto, podemos ver que la Asamblea Constituyente paralela puede reformar la actual constitución de forma total o de forma parcial, pero en ningún caso la decisión que adopte tendrá efectos retroactivos. ¿Qué significa la retroactividad de la ley? La retroactividad de la ley nos habla que las leyes pasadas no pueden ser cambiadas, continúan igual. ¿Cuáles empiezan a cambiar? Las que se hacen una vez aprobado el texto constitucional hacia el frente. Todas las leyes siguientes tienen que ir basadas en la nueva constitución.
También dice que no podrá alterar los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento de la constitución, que se esté haciendo la nueva constitución. O sea que no se puede sacar a ningún candidato que haya sido escogido por votación popular, a pesar de que se haga una nueva constitución. La Asamblea Constituyente va a tener un periodo ni menor de 6 meses, ni mayor a 9 meses para cumplir en la conformación del nuevo texto y presentarlo al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral lo publique en el boletín del Tribunal Electoral, para que todos leamos el nuevo proyecto, el nuevo texto jurídico, y luego de esto se va aprobado este acto constitucional, se va a someter a un referéndum en el que todos vamos a votar si queremos esta nueva constitución o no. El Tribunal Electoral lo va a convocar en un periodo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación en el boletín del Tribunal Electoral. Así es simple. De esta manera se reforma y se hace una constituyente. Así es como se cambia la Constitución. Si a usted le vienen a decir de que no, que es que yo creo que se puede hacer esta figura, no, señor. Lo inconstitucional no es ley. Aquí nos movemos bajo lo que dice la Constitución. Entonces, de esta forma, como se los expliqué en esta noche, es como se cambia la Constitución. Y nosotros debemos estar pendientes de esto y leer la Constitución para estar claros de cómo es que se hace este procedimiento. Porque si no lo hacemos, vamos a sufrir lo que yo le llamo la gran derrota. Y la gran derrota ocurrió en el año 2019, cuando el Ejecutivo, en el mes de octubre, presenta un proyecto de reformas constitucionales a través de una comisión especial en la Asamblea. Luego, dicha comisión brinda la oportunidad a sus diferentes grupos de la sociedad civil, brinda la oportunidad a diferentes grupos de la sociedad civil de dar sus sugerencias acerca de las reformas. Adicional a eso, los diputados añaden otras reformas al proyecto y finalmente viene la cerecita del pastel que desató todo el caos y lo que yo llamo la ola de desinformación. Porque la Asamblea Nacional opta por reformar el título 3 de la Constitución, de esta Constitución, específicamente en el capítulo 2 que habla de la familia, en el artículo 56, para elevar a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer. Esto levantó una ola de personas pro LGBT que decían que eso era antiderechos humanos, que ellos lo estaban discriminando, y aparte de eso, otros grupos socialistas se unieron a inventar cosas que no estaban en el paquete de reforma, empezaron a decir que aquí no iba a haber derecho a deuda, que aquí se quería eliminar la educación pública, pero cuando uno leía el paquete de reforma, eso no era lo que decía. ¿Por qué se introdujo esto? Porque una gran cantidad de la población no lee la Constitución. Y como no la lee y como no leyó el paquete de reformas que se presentó, esta gente triunfó por la desinformación del pueblo. La Biblia habla también, para mencionar un punto religioso, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimientos, y me incluyo yo, nos robaron este paquete de reformas que protegía a la familia. Y nosotros nos quedamos ahí expectantes, nada más viendo, y esta gente se tomó una semana en protesta donde hubo saqueo, donde hubo vandalismo, donde fueron hasta un partido político a destruirlo, donde se iban a la cinta costera a amedrentar a civiles, y nos robaron esta oportunidad a nosotros. El pueblo pro vida y pro familia en Panamá estuvo... Si hubo una parte que estuvo al pie del cañón, hubo otra que no hizo el apoyo para que esto no se diese. Entonces, luego de esto, es donde la ONU entra en escena. Porque el presidente Laurentino Cortizo llama a la Asamblea que vote en contra y se retire y devuelva el paquete de reformas constitucionales, porque una vez retirado, el Ejecutivo va a anunciar una concertación nacional coordinada, óigase bien, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. La ONU viene a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer constituyente en el país porque ellos creen que nosotros los ciudadanos no sabemos cómo hacer la constitución.
¿Cómo la ven? Y se firma un memorándum de intención con el PNUD, con las Naciones Unidas, para iniciar una serie de consultas provinciales sobre el tema de las reformas. O sea, ellos son los que van a decidir qué es el paquete de reforma que el Ejecutivo tiene que presentarle a la Asamblea. O sea, véase la falta de respeto que tenemos en nuestro país, donde organismos internacionales se meten a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, amparados por esta Constitución que en el artículo 4 le da el poder a ellos para hacer lo que le da la gana dentro del territorio del país. Entonces, ¿a qué quiero llegar en esta noche? Vea esta imagen. Preste atención a lo que usted está viendo. Lo que usted está viendo aquí, señores, es el grupo de socialistas y pro LGBT que estuvo en el año 2019 en la Asamblea. Esa fue una victoria de la izquierda. Y es una vergüenza para nosotros, porque aquí vemos al señor Paniza del grupo Movín, que fue expulsado de la Universidad Santa María la Antigua por cometer fraude electoral. Aquí vemos al señor Franklin Robinson, que ya sabemos cómo es este señor, el comportamiento que él tiene. Aquí vemos a dirigentes universitarios que tienen más de 20 años en la Universidad de Panamá sin graduarse, matriculando una sola materia para así seguir lucrando de la plata que entra en la Universidad de Panamá. Aquí vemos a la joven Ileana Correa, que pertenece al grupo Pensamiento y Acción Transformadora en la Universidad de Panamá, conocida por amedrentar estudiantes, también conocida porque agredió a una oficial de la policía, y aquí la pintaron como lo más santo y lo más bueno, pero es afín a la izquierda. Y esas son la gente que quiere cambiar su constitución para ellos hacer lo que ellos quieren, promover ideas socialistas, promover apoyo a los LGBT. Son la gente que nos quiere quitar la soberanía que nosotros hoy tenemos. Entonces, para concluir, yo solamente quiero decir un mensaje. El pueblo, la República de Panamá es un territorio soberano, en el cual nosotros los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de decir qué leyes, qué normas van a regir nuestra vida. Y en el caso de la Carta Magna, nuestra Constitución, nosotros tenemos la obligación y el deber nacional de ir y ser activos, enérgicos y valientes. Se hace reformas, se hace constituyente paralela, o si se piensa hacer lo que es anticonstitucional, que no aparece en la constituyente originaria, si se llega a hacer eso, el rol de los providas y las familias tiene que ser activo. Esto no es negociable. Nosotros vamos a estar allí, vamos a presentarnos, porque aparte de ser providas y pro familias cristianos, somos ciudadanos que tenemos derecho y no vamos a permitir que esta gente nos quite lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido. El llamado está hecho. Vamos a estar allí. Dios bendiga a Panamá. Muchas gracias. Elías, de verdad, excelente presentación, y como siguiente expositora de la noche tenemos a la estudiante, una estudiante de Derecho y Ciencias en la Universidad de Panamá, y además estudia Administración Logística y Portuaria. Ella es pro vida y familia y también es paleolibertaria y defiende el libre mercado. Así que te doy la palabra a Isabel Ceballos con el tema la economía del libre mercado. Adelante, Isabel. Muy buenas noches a todos. Primeramente, gracias Elías por esa exposición. Gracias Génesis por esa presentación. Bueno, ya que me presentaron, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. La verdad, informarse siempre es la mejor opción para todos. Y entonces vamos a entrar al tema. Vamos a hablar un poco sobre la economía del libre mercado. Para hablar de cualquier tema, antes de abarcar el tema tenemos que comprender la filosofía o la naturaleza del tema. En el caso de la economía del libre mercado, su mayor referencia sería el liberalismo. Bueno, me estaré refiriendo al liberalismo clásico, ya tendríamos una oportunidad diferente para hablar de las ramas del liberalismo como tal. Lo primero que debemos comprender del liberalismo es que es una filosofía individualista.
No es una ideología, es decir, el liberalismo no es un conjunto de reglas que sea aparte de la realidad, sino que el liberalismo confronta a la realidad. Entonces no es un conjunto de ideas, no lo podemos entender como una ideología, sino que es una filosofía. Es una filosofía política. Y debemos entender que no es una filosofía completa, en el sentido que el liberalismo no te va a decir estrictamente cómo debes o no vivir. A diferencia del cristianismo, por ejemplo, no pretende decirte cómo vivir, no te va a dar una moral estricta. Lo que va a buscar en todo caso el liberalismo es que no haya ningún tipo de el uso de la fuerza arbitraria. Es decir, el liberalismo per se no es una filosofía totalmente pacifista, en el sentido de que no acepte la fuerza, el uso de la fuerza, sino que lo que no va a aceptar es el uso de la fuerza arbitraria. ¿Ok? Comprendiendo esto, pues les planteo 9 de los pilares que considero que son de los pilares más importantes del liberalismo. El primero es el individualismo político. Es decir, en el liberalismo vamos a comprender que el soberano del orden político va a ser el individuo. A diferencia de otro tipo de filosofías o otras corrientes políticas que van a plantear al colectivo o van a plantear a otro ente, en el liberalismo, el que siempre va a llevar la soberanía va a ser el individuo, nos enfocamos en el individuo. Y por eso es importantísimo la igualdad jurídica. El liberalismo no comprende otro tipo de igualdad, es decir, no creemos en la igualdad material ni en cualquier otro tipo de igualdad de oportunidades. Más adelante hablaremos al respecto. Pero en primera instancia quiero que entendamos que la única igualdad que va a defender el liberalismo es la igualdad jurídica, entendida con que siempre va a haber un imperio de la ley y todos debemos ser juzgados de la misma manera. La libertad personal es una de las banderas más importantes del liberalismo y siempre vamos a optar por la libertad negativa, es decir, el dejar hacer, el permitirle a las personas que realicen actos en tanto y en cuanto no representen un agravio a un tercero. La libertad personal no va a ser entendida casi nunca como una libertad positiva, en el sentido de que yo debo hacer algo por esta persona, por lo que les mencionaba que el liberalismo no es un tipo de filosofía que te obligue a hacer algo por alguien más. La propiedad privada es uno de los pilares más importantes del liberalismo, es decir, el disfrute de aquel fruto de tu empleo, de tu trabajo, de lo que tú has conseguido, es uno de los pilares más importantes, y la propiedad privada también abarca el qué hacer yo con esa propiedad privada. Es decir, si nosotros no tenemos una plena decisión de lo que haremos con nuestra propiedad privada, de quién entrará o no en ella, de quién estará o no en ella, entonces no podemos decir que es una sociedad liberal. Habrán casos extremos que podríamos ponernos a discutir, pero en principio la propiedad privada es uno de los pilares del liberalismo. La autonomía contractual, en el sentido de que nadie ni nadie me puede detener de yo decidir voluntariamente con quién obligarme. Como les mencionaba, el liberalismo no te va a obligar a nada, pero nunca va a decirte que no te puedes obligar voluntariamente con alguien. Y la responsabilidad no se puede desligar de la libertad, por eso el liberalismo siempre va a defender la reparación del daño. Mi libertad termina donde empieza la del tercero. Si yo agravio la libertad de un tercero, estoy obligado a reparar el daño que le causé a ese tercero, porque les comentaba que el liberalismo no es en última instancia una filosofía pacifista, sí avala el uso de la fuerza en ciertos sentidos. Ahora entrando un poquito más en materia, los 3 pilares más importantes para entrar a la libertad, al libre mercado, pues sería evidentemente la libre asociación. Nadie me puede evitar decidir yo con quién asociarme para conseguir fines a menos a ambas personas o a más. La libertad de mercado, es decir, yo puedo transaccionar con quien yo desee, y el gobierno limitado, es decir, el gobierno pasa entonces para un liberal clásico, porque ya podríamos tener corrientes que ni siquiera van a avalar el Estado como tal.
pero el gobierno limitado lo entendemos en función de que será el Estado el que le corresponda estrictamente brindarle la seguridad a aquellos individuos y proteger los derechos que los liberales consideramos fundamentales. Que ya teniendo estas ideas bases como tal, para hablarles del liberalismo más extensamente tendría que sacar otra ponencia, pero con estas bases creo que podemos pasar a lo que es el sistema de libre mercado. La primera pregunta que nos debemos realizar entonces, ¿qué es el sistema de libre mercado? Pues básicamente es el intercambio de servicios y acciones. Es decir, yo puedo realizar las interacciones que yo desee con las demás personas. Todos aquí pertenecemos al mercado. Le da el ejemplo a Génesis, que con su camisa es muy bonita, ella hace parte del mercado en el sentido de que ella se lo compró a alguien la hizo, y para hacerla tuvo que pasar muchísimos procesos para poder realizar esa camisa, para poder llegar al producto final de vendérsela a Génesis. Entonces ahí todos estamos interactuando y todos somos parte del mercado. Así que no podemos caer en la falacia de decir que el mercado son pocas personas, sino que todos somos el mercado. El mercado, entonces, el sistema de libre mercado va a tener 3 bases fundamentales, va a tener muchísimas más, pero para su pleno desarrollo necesitamos estas 3. La primera es la cooperación humana, la segunda la división del trabajo y la tercera la libre competencia. La cooperación humana pues se ha desarrollado por una cosa que los hombres hemos comprendido, una verdad muy importante, y la verdad es que hemos podido conseguir muchísimo más cooperando que en guerra. Todos sabemos que la economía, pues a priori es esto de que hay necesidades ilimitadas y hay pues bienes limitados. Entonces, los seres humanos hemos comprendido a lo largo de la historia que nos es mejor cooperar unos con otros a estar en guerra y poder conseguir estos servicios ilimitados. Y eso hizo parte de la división del trabajo, porque naturalmente hay una desigualdad en todos los hombres. La primera desigualdad que presentamos es que no todos tenemos el conocimiento para realizar todo. Es decir, yo no tengo la destreza de realizar zapatos, no tengo el conocimiento ni la destreza. Tendría la destreza para realizar un escrito, entonces yo no podría dedicarme a hacer todo lo que yo necesito para sobrevivir. Entonces he comprendido, y hemos comprendido todos, que me es más fácil dedicarme a aquello en lo que soy buena y que cada quien se dedique en lo que es bueno, y así dividimos pues nuestro trabajo y podemos cooperar socialmente. El tercer punto sería la libre competencia, que es el sistema de mercado en sí, es la transacción libre y voluntaria de todos los individuos. Sin estos 3 pilares nos sería imposible decir que en esa sociedad se plantea un sistema de libre mercado. Van a ver que algunas características se cumplen en nuestras sociedades latinoamericanas, pero otras las tenemos que poner en tela de juicio. ¿Ok? No entiendo el sistema de libre mercado solo por argumentos utilitaristas, por decir que es el que da mejores resultados, porque sí es el que nos brinda mejores resultados, pero lo defiendo porque es el sistema que nos ha presentado las mayores ventajas en cuanto a la libertad de las personas. Tener una libertad económica generalmente nos permite tener otro tipo de libertades, y no podría defender la libertad económica solo por fines utilitaristas. Pero, sin embargo, sí es necesario que veamos las cifras para que comprendamos que el sistema de libre mercado es el que le permite a las personas tener mayor ingreso y mayor tipo de libertad en todos los ámbitos. El primer dato que les muestro es que en los países mayormente libres va a haber un índice de pobreza menor a los países que tienen más intervenciones. En los países que haya más libertad económica habrá mayor salud, mayor ingresos per cápita, mejor educación, y el medio ambiente será más limpio. Para aquellos que dicen que el capitalismo es el que contamina las sociedades, pues déjenme decirle que las sociedades socialistas son las que más contaminan el medio ambiente. Además, la libertad económica nos refleja que los países que tienen más libertad van a tener un PIB per cápita más alto. ¿Qué es un PIB per cápita? Ok, primero tendría que mencionarles que el PIB, aquí lo tengo adelante, el PIB es el que
nos refleja la riqueza de las naciones, es decir, cuánta riqueza nos genera una nación en un año. El PIB per cápita, volviendo atrás, lo que va a hacer es que va a tomar esa cifra, cuánta riqueza se creó en esa sociedad, en esa nación, en el periodo pues que lo desea hacer, el que lo analiza generalmente son trimestres, semestres, un año, en este caso es un año, y lo va a tomar por la cantidad de habitantes que tiene esta nación. Es decir, que mientras más riqueza se cree en un año, pues habrá más facilidad de que los habitantes pues tengan más riqueza. Las naciones que tienen más intervención generan menos riqueza, y ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Entonces quiero que vean que el poder adquisitivo en una nación libre es de $55.633 y en una reprimida serían 9.025. Es una cifra avasallante. Entonces aquí vemos los países más libres y los países menos libres. Aquí se toman muchísimos datos, entre ellos pues cuál es el grado de intervención, el grado de impuestos, la inflación y también el respeto a la propiedad privada. Es decir, que los países que respeten más la propiedad privada, que tengan menos intervención del Estado, van a presentar índices más altos de economía y sus sociedades van a tener ese reflejo porque van a tener sociedades civiles más educadas, con mejor ambiente y sobre todo con una facilidad de poder adquisitivo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el intervencionismo, que sería lo contrario a un sistema de libre mercado. El nivel de intervencionismo más alto que podamos encontrar va a ser la socialización de los medios de producción, o lo que conocemos como socialismo. Vamos a encontrar muchísimas ramas de socialismo y tendría que gastarme toda una ponencia en hablarles pues sobre toda la historia del socialismo, pero lo que debemos entender es que en alguna medida deja de existir la propiedad privada y todo pasa a manos de o el Estado, o algunos filósofos lo plantean de los sindicalistas. Generalmente vemos que pasa en manos del Estado y no es que pase a manos del pueblo como dicen los precursores del socialismo, sino que pasa a manos de aquel que ostente el Estado, el poder del Estado. Quiero que hablemos un pequeño momento de que no todos somos el Estado. Siempre que un socialista te va a hablar, te va a decir la siguiente frase: no, pero es que todos somos el Estado. No entiendo por qué dices eso. Yo quiero saber, aquí alguien va y recauda los impuestos de todos. Aquí alguien se levanta en la mañana y dice, bueno, voy a recaudar el impuesto de todos porque yo hago parte del Estado. No, eso no va a pasar nunca, porque nosotros no somos el Estado. El Estado es, primero que todo, el monopolio de la violencia. El Estado es el monopolio de la violencia, y eso lo decía el padre de la sociología, que no tenía nada que ver con libre mercado. Y lo segundo es que el Estado va a ser sobre todo ese que ostente el monopolio de la violencia, aquel que tenga ese poder. Entonces va a tener el poder de todos los medios de producción en aquel lugar donde pues se elimine la propiedad privada. Y vamos a dejar de trabajar todos por nuestros proyectos personales, por nuestro bien, y vamos a empezar a trabajar a aquel que ostenta el monopolio de la violencia. Ahora, hay algo muy interesante, y es que la gente ya le tiene un poco de temor a esto. Entonces, las personas que ostentan el monopolio de la violencia, pues lo hacen de maneras un poco más inteligentes, y lo hacen por medio de concesiones. Muchos me dirían que en Latinoamérica tenemos un sistema de libre mercado. Déjenme decirles que no, porque nosotros no tenemos uno de los elementos más fundamentales del sistema de libre mercado. Me voy a regresar un momento para que lo recordemos, y es la libre competencia. ¿Ok? Quiero que tengamos esto claro. Si en un sistema de libre mercado no hay libre competencia, no hay sistema de libre mercado, ¿ok? Ese sistema no es un sistema de libre mercado. ¿Por qué? Porque si yo quiero invertir, por ejemplo, aquí en Panamá, si yo quiero invertir en el Internet, que por cierto, discúlpenme si se me cae, está fatal, ¿qué va a pasar? Me voy a dar cuenta que no todos podemos montar una empresa de Internet, para proveer el servicio del Internet. Porque ¿qué va a pasar? El Estado le tiene la concesión a una empresa
o a varias que cuando investigas realmente es la misma. Qué interesante. Y no hay una libre competencia, es decir, el Estado interviene y no me va a dejar en última instancia tomar mi capital, mi inversión y ponerlo en esa área en la que yo quiero, porque le va a brindar esa concesión a otra empresa. Es decir, no hay un sistema de libre mercado si el Estado no me permite a mí invertir, si no me permite tener una empresa. ¿Y quién es el que se ve afectado? Pues nosotros los consumidores. Se crea un monopolio en el que los consumidores no podemos hacer nada más que comprarle a aquel que provee ese único servicio y no hay servicios de calidad, porque entendamos una cosa, y es un argumento que siempre nos van a presentar los socialistas, y nos van a decir, no, es que el sistema del libre mercado es un sistema para personas egoístas, porque solo defienden sus intereses. Al mercado no le interesa si tus intereses son altruistas o son egoístas, porque al final de cuentas tú vas a conseguir tus beneficios sirviéndole a los demás. Es decir, el que consiga servirle más a los demás con bienes de calidad y a bajos costos es el que va a conseguir a última instancia sus proyectos. Entonces no va a importar si yo lo hago de manera altruista o de manera egoísta, porque voy a tener que servirle a los demás. A diferencia de las concesiones, porque no tengo manera de servir a los demás, y nosotros los consumidores tenemos que tener servicios de baja calidad y a muy alto precio, y nadie va a poder hacer nada al respecto porque el Estado está interviniendo. Otra cosa es que vemos las intervenciones políticas sobre la producción. Nosotros lo vemos porque el Estado le va a decir a la empresa qué vas a hacer, cuánto vas a hacer, cuánto vas a producir, y qué va a tener que hacer aquel que invierte, el empresario. Pues va a tener que o reducir su inversión o despedir a aquellos empleados que no produzcan el suficiente nivel de productividad, porque de alguna manera va a tener que recuperar ese dinero que el Estado le está haciendo perder. ¿Qué va a pasar? Una empresa que traiga capital, que traiga inversiones al país, pues va a sacarlo porque va a conseguir un lugar donde sí le dejen invertir aquello que él desea invertir. Tenemos las intervenciones políticas sobre los precios. Creo que la mayoría aquí los conocemos. Lo vimos mucho ahora en el tiempo de pandemia, cuando el Estado le decía a las empresas a cuánto debían vender sus productos. Y la mayoría de las personas van a decir, no, está fantástico que el Estado le diga a los empresarios a cuánto deben vender las cosas. El sistema de precios no está ahí solo porque quisimos que esté ahí. El sistema de precios es eficiente porque el Estado no le debe decir a las personas qué debe producir. El Estado no me debe decir a mí en qué debo invertir mi capital. No, de ninguna manera. ¿Para qué nos sirve el sistema de precios? Nos va a decir qué es lo que pagaríamos por aquello que produce el empresario. Y entonces, cuando él ve que nosotros accedemos por medio del sistema de precios, vas a ver entonces qué es lo que las personas quieren. Cuando el Estado altera los precios, lo que va a conseguir a última instancia es que los empresarios saquen su producto del mercado y haya un desabastecimiento, como lo que pasa generalmente en Venezuela y lo que está empezando a ocurrir en Argentina. Ok, entonces los políticos se van a valer de dos discursos, bueno, generalmente de más, pero quiero que abundemos un poco sobre estos dos discursos, que el primero es la desigualdad. Bueno, creo que todos aquí, incluso yo pues he escuchado discursos de desigualdad demasiado en la universidad, y quiero iniciar con esta frase de Lord Acton: la más sublime oportunidad que alguna vez tuvo el mundo se malogró porque la pasión por la igualdad hizo vana la esperanza de la libertad. Quiero que comprendamos una cosa, y esta cifra me parece muy interesante porque dato mata relato. Este es una cifra que nos muestra cuál es el crecimiento de las naciones desde el año 1000 hasta el año 2008, ¿ok? Entonces vemos que en el año 1000 hasta el año 1800, es decir, hasta la revolución industrial, la mayoría de los países de todo el mundo eran igual de pobres. Es decir, Europa no era lo que era Europa, era igual de pobres, la gente se moría de hambre, la gente solo comía una vez al día, y es algo que yo creo que todos los seres humanos debemos hacer
antes de juzgar algo, debemos ver qué había antes de eso. Antes de que a usted le digan cambiemos ese sistema, pregúntese cuál era el otro y cuál era la efectividad de ese sistema. Entonces, cuando un político te dice que te va a traer igualdad, no te va a traer igualdad en la riqueza, porque es que no se puede igualar hacia la alza, siempre se iguala hacia la baja. Entonces, cuando un político te dice que va a igualar, lo que va a hacer es que te va a quitar lo poco que tienes y te va a llevar a la miseria. Le va a quitar a la persona a la que anda en carro, me gusta este ejemplo. Hay una persona que anda a pie y hay otra que anda en carro. Cuando el político te dice que va a igualar, no es que va a poner a la persona que anda en pie a pie a andarla en carro. No, lo que va a pasar es que le va a quitar el carro a la persona que anda en carro y los dos van a andar a pie. Entonces, eso es algo fundamental. Cuando un político te dice a ti que va a luchar por la igualdad, lo que va a hacer es que va a aumentar el gasto público y no va a conseguirlo porque la desigualdad es algo inherente al ser humano. A nosotros no nos interesa acabar con la desigualdad, nos interesa acabar con la pobreza. ¿Y cómo se acaba con la pobreza? Pues creando riqueza, porque la pobreza es el estado natural del hombre. Tenemos que ir a la historia y ver que la mayoría de las veces en la historia los hombres eran pobres. ¿Qué ocurrió? Pues se creaba la riqueza. ¿Y cómo se crea la riqueza? Con el capital. ¿Qué diferencia un agricultor de Suecia a un agricultor de India? Que pues el de India va a arar la tierra con dos burros o los animales que tenga, y el de Suecia lo va a hacer con un tractor de 5,000 caballos de fuerza. Entonces va a tener un nivel de productividad más grande. ¿Qué necesitamos? Inversión. ¿Cómo conseguimos inversión? Pues necesitamos repúblicas fuertes, leyes que sean justas con el que emprende. No podemos tener una legislación que abrume al que emprende, que abrume al que produce, que premie al que no hace nada, que premie al que no produce y que pues lesione a aquel que genera riquezas en la sociedad. Y el segundo discurso que van a usar los políticos para quitarte los recursos va a ser el del bien común. Va a decir es que yo lo hago en nombre del bien común, y eso me hace acordar muchísimo a el difunto Hugo Chávez cuando le decía a uno de los gerentes de los bancos más importantes de Venezuela en esos tiempos, y le decía, cuidado con lo que me dices porque te puedo quitar tu propiedad en cualquier momento en nombre del bien común. Y eso es lo que los políticos no nos dicen hasta que llegan al poder, porque cuando llegan te van a decir las mismas palabras, cuidado con lo que dices porque te puedo quitar todo lo que tienes en nombre del bien común. ¿Y qué es el bien común? Bueno, créanme que no es lo que queremos todos, porque en esta sala estoy segura que no todos queremos lo mismo, sino que el bien común se va a convertir en aquello que el político desee. Eso se va a convertir en el bien común, en cuyo caso me gustaría leer la frase de Hayek que dice: el objetivo social o el designio común para el que ha de organizarse la sociedad se describe frecuentemente de un modo vago como el bien común o el bienestar general o el interés general. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no puede medirse con una escala de menos y más. El bien común, en cuyo caso sería que cada uno de nosotros persigamos nuestros fines. Si eso no significa el bien común, entonces el bien común va a representar lo que el político desee y nosotros vamos a convertirnos en su producto para que él consiga aquello que desee. Por último, para ya terminar, me gustaría dejarlos con una reflexión por un tema que hemos discutido, que incluso se está discutiendo ahora mismo en la Asamblea Legislativa de este país, y es la renta básica universal. Entonces me gustaría realizarles dos preguntas. La primera es el fin de la libertad y el regreso a la esclavitud? ¿O fue que Francia realmente abolió la esclavitud o solo la reformó? Muchos creo que han conocido la historia y saben que hubo muchísima esclavitud en tiempos pasados, y muchos aquí incluso podrían pensar que los esclavistas eran hombres malos, déspotas, y que maltrataban a sus esclavos. Yo les podría preguntar que si consideran que todos los esclavistas eran malos, y tal vez muchos me dirían que no todos. ¿Qué diría un esclavista al respecto? Bueno, había personas de la alta alcurnia que decían que estaba bien tener un esclavo en la medida que eran personas, y voy a usar el término, discúlpenme, desgraciadas,
porque no tenían ningún tipo de conocimiento, no tenían salud, no tenían alimento y no tenían una vida digna, y que aunque ellos les quitaran la libertad, pues le daban seguridad y le proveían alimentos. Creo que la mayoría de los socialistas, igualitaristas y las personas que nos plantean la renta básica no podrían hacer ninguna objeción a estos argumentos, porque esos argumentos, en vez de desaparecer de nuestra sociedad, están cada vez más latentes, porque hemos decidido que preferimos tener un esclavo que nos dé salud, que nos dé alimento, que nos provea de educación, a tener una libertad. Entonces, quiero que entendamos que realmente Francia sí abolió la esclavitud en 1848, o lo que hizo fue brindarnos un Estado moderno que iba a ser nuestro esclavista. Lo que debemos entender es que el peso de las cadenas que nosotros mismos nos estamos colocando no serán lo suficientemente pesadas hasta que no tengamos la valentía de quitárnoslas. Para terminar, me gustaría terminar con esta frase de Thomas Jefferson que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Así que los insto a todos a que estemos vigilantes a nuestra libertad. No debemos dejárnosla quitar, no permitamos que el Estado moderno avallase nuestras libertades y que nosotros mismos nos pongamos cadenas por una seguridad, por salud o por cualquiera de estas cosas que nos venden los políticos, porque después de que nos dejemos poner las cadenas y sea arrebatada nuestra libertad, nunca nos será de vuelta. Así que muchísimas gracias y aquí termina mi presentación. Wow, Isabel, atinada presentación. Y bueno, primeramente queremos agradecerle a los expositores en el día de hoy que compartieron una excelente información, pero todavía entramos a un pequeño lapso de 30 minutos para que ustedes hagan preguntas. Cualquier pregunta con relación a lo que Isabel habló o Elías, pues estamos dispuestos a responderle. En vía chat, aquí lo escriben y yo estaré escogiendo y leyendo las preguntas. Así que pueden ya empezar. A ver, veamos. Oye, hay varias preguntas. Dice, a ver, ¿qué ha hecho el PNUD desde que Cortizo les entregó nuestras reformas? ¿No han aprovechado la pandemia para impulsar su agenda? Creo que esta es una pregunta que nos puede responder Elías. ¿Me escuchan? Ok, lo que sucedió fue lo siguiente. Las reformas no es que le dio el paquete de reformas al PNUD, no. Es que él va a crear un nuevo paquete de reformas en conjunto con las Naciones Unidas, que es el programa, como se conoce, el PNUD. Ellos van a supuestamente a debatir en las provincias qué es lo que necesitan y ahí se van a guiar para hacer reformas. Eso estaba planeado para este año, para el año pasado, corrijo, pero por motivo de la pandemia no se logró hacer. O sea, es algo completamente, se podría decir que es inconstitucional porque se supone que es el Ejecutivo con el Consejo de Gabinete lo que tienen que hacer esto, pero bueno, ellos creen que es las Naciones Unidas las que tienen que decidir cómo nosotros tenemos que hacer la Constitución. Pero iba a ser para el año pasado. Ahora bien, algo que quiero recalcar es que para este año ellos tienen lo que se conoce el Pacto Bicentenario, que entre sus ideas está esta. Ellos quieren supuestamente o hacer reformas o hacer constituyente paralela, y para ese pacto han buscado gente de otros países. Por ejemplo, buscaron a un presidente que en Chile está, o sea, el pueblo chileno lo detesta porque el hombre prácticamente vendió el país a los extranjeros y es del corte marxista socialista, el Partido Socialista de allá, y ese es el que está buscando el Partido Revolucionario Democrático para debatir, para que nos guíe en lo que es el paquete de reformas y nos enseñen a nosotros cómo hacer constitución. Es por eso que yo mencionaba que el poder constituyente nace del pueblo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos levantamos y exigimos nuestros derechos y decimos que nosotros queremos que la Constitución se haga basada en lo que nosotros queremos y no lo que un estamento internacional quiere, nosotros creamos una Constitución viva y eso nadie nos lo puede quitar. Perfecto, Elías. Hay otra pregunta para ti, creo que está con relacionada al tema que antes estaban hablando. Dice, ¿los tratados internacionales pasan automáticamente como ley en la República de Panamá o deben ser debatidos en la Asamblea Nacional?
¿Y dónde quedaría la figura del orden público internacional establecido en el Código de Bustamante y el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, como medio de autodefensa ante los tratados internacionales que violan el orden público? Es una pregunta un poco larga, pero... No, está sensitiva y lo voy a responder parte por parte. Sí. Ok. La primera, los tratados internacionales en Panamá, por orden, se tienen que aprobar mediante la Asamblea de Diputados. Esto se pasa y se debate en proyecto de ley en la Asamblea. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos en Panamá fue ratificada por medio de la Ley 15 de 1977. De esta forma entra. Sin embargo, óigase bien, si aquí en Panamá hay un problema, vamos a poner un caso, 1991, el gobierno despide a un montón de trabajadores del antiguo IRRE y el Intel por supuestamente ser golpistas al gobierno de Guillermo Endara Galimani. Ellos presentan una queja ante lo que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia falla en contra de ellos y le da el favor a Panamá. ¿Qué sucede después de esto? Estos llevan la ley al país y lo demandan ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y en 2001, si menos creo, la Corte Interamericana falla a favor de los trabajadores en contra de Panamá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la defensa panameña dijo, no, nosotros ratificamos ese pacto y esto es una ley, lo convertimos en ley, o sea, lo bajamos por debajo de la Constitución, ellos citaron un principio que se llama pacta sunt servanda, que significa el derecho de los tratados. ¿Qué quiere decir esto? Significa lo siguiente: no me interesa tu constitución, aquí lo que vale es los tratados internacionales. Puedes hacerlo ley de la República llevándolo por el órgano legislativo, eso no me interesa. En el área internacional, como tú acatas las normas del derecho internacional de acuerdo a tu constitución en el artículo 4, entonces el tratado internacional jamás puede ser visto como una ley. O sea que aquí prácticamente estamos viendo dos realidades alternas. La realidad interna de que aquí vemos como una ley, pero la realidad externa es que los tratados internacionales están primando por encima de nuestra Constitución de acuerdo a la práctica internacional. Ahora bien, lo que me habla es sobre los acuerdos internacionales en cuanto a la soberanía del país. Aquí podemos ver mucha demagogia por parte de los estamentos internacionales, ya que, por ejemplo, en este convenio, por ponerlo por encima, ellos hablan de que ahí apoyan la vida de la Concepción, pero sin embargo, ese mismo estamento, la Organización de Estados Americanos, promueve leyes del aborto o leyes del matrimonio igualitario en contra de un tratado que ellos mismos orquestaron. Entonces, aquí vemos que ellos, cuando quieren, pasan entre ellos los tratados que quieran y violan la soberanía de Panamá. O sea, nosotros podemos citar eso, es verdad, ante una corte lo podemos citar, pero ya nosotros hemos visto una mala praxis de estos estamentos internacionales para con nosotros. Y como tenemos una constitución que los blinda a ellos, ellos se van a acoger de que, pero si su constitución nos apoya, su constitución no los permite, entonces como su constitución no los permite, podemos entrar cuando queramos. ¿Respondí a la pregunta? Excelente, excelente. Elías, tengo una pregunta para ti, para Isabel tengo otra. Ahorita vamos con Elías, dice, veo que la mayoría de los medios políticos, las redes sociales e influencers apoyan la ideología de género y el progresismo de la izquierda. ¿Se ha considerado aglutinar en alguna organización a todos los que nos oponemos a estas tendencias e incluso buscar alianzas internacionales que defiendan posturas similares a la nuestra? Pensé que era para Isabel. En cuanto Ese es para usted. ¿Para mí? Ok. En cuanto a la ideología de género y estas agendas, lo que más ha hecho la ONU es que prácticamente, yo soy uno de los que lo digo así a rajatabla, la izquierda ha tomado como por completo la ONU. Y lo que ellos buscan a través de esta agenda que nosotros vemos cuando promueven e incentivan leyes que promueven la ideología de género es pasar por el derecho interno y que la primacía sea siempre el derecho internacional. O sea, crear un solo gobierno mundial en el cual lo único que impere es el derecho internacional, porque el derecho internacional es lo mejor del mundo, siendo irónico, es lo mejor del mundo. El derecho interno no sirve porque
las personas no pueden tener autodeterminación porque es el derecho internacional el que le debe decir qué es lo que tiene que regir en el país, y por eso vemos este tipo de cosas. Verán que cuando siempre pasa un asunto así donde un homosexual, activista del LGBT dice, ay, me vulneraron los derechos, de una vez donde saltan organismos internacionales. ¿Por qué? Porque él sabe que los tratados que Panamá ha ratificado pueden salvarle el pellejo a él y no va a acudir al derecho interno porque él cree que el derecho interno no sirve para proteger lo que él quiere. Entonces él busca a alguien que pueda coartar al país en favor de este. Excelente. Isabel, tengo una pregunta para ti. Dice, ¿podría hablar de la relación entre cristianismo y liberalismo? Y la otra dice, ¿cómo nos encaminamos en Panamá hacia una economía de libre mercado? Ok, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La primera pregunta es que el cristianismo no es contrario al liberalismo, porque el cristianismo defiende muchísimas ideas del liberalismo. El liberalismo saca muchísimas ideas de ahí, porque debemos entender que las bases del liberalismo, muchísimos como Juan de Mariana, eran personas cristianas, entonces tenían muchos valores cristianos. No podemos desligar uno del otro porque, como yo les decía, el liberalismo no es una filosofía completa, es decir, no te va a decir cómo vivir. Entonces, si no tenemos bases morales sólidas, va a pasar como está pasando ahora mismo en Occidente. Va a haber una desmoralización, las personas van a carecer de los principios que el liberalismo, aunque no obliga, necesita, como el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, la solidaridad. Son principios que el liberalismo per se no obliga a las personas, pero son esos principios los que han hecho que sociedades que aplican políticas económicas tengan éxito, porque también aplican políticas, medidas cristianas, como no dañar al prójimo, como respetar, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, si nosotros desligamos el liberalismo del cristianismo, va a haber un libertinaje y no vamos a poder alcanzar lo que queremos, que es realmente que las personas salgan de la pobreza y alcancen sus fines máximos. En cuanto a, me preguntabas que cómo aplicar el sistema de libre mercado en Panamá. Ajá. Bueno, lo primero que necesitamos es un imperio de la ley. Los 9 principios que les presenté son fundamentales. Si no tenemos una igualdad ante la ley, si no tenemos realmente instituciones sólidas, no va a haber quien invierta en un país que no tenga instituciones sólidas, que tengamos que poner en tela de juicio si hay o no una república en toda Latinoamérica, si hay repúblicas fuertes, si realmente tenemos divisiones de poder. Entonces, si no tenemos eso, es muy difícil tener un sistema de libre mercado, porque para tener un sistema de libre mercado necesitamos eso, necesitamos respeto a las libertades individuales, necesitamos una constitución que respete eso, porque la constitución panameña te dice, sí, nosotros respetamos la propiedad privada, pero en otro artículo te dice, nosotros podemos expropiar tu propiedad privada. Entonces no hay un verdadero respeto a la propiedad privada, y sin un respeto a la propiedad privada no vamos a poder tener un sistema de libre mercado. Entonces, fortalecer nuestras instituciones, no desecharlas, permitir que haya menos regulaciones, que las personas puedan emprender y quitar las concesiones. Es lo que necesitamos para tener un sistema de libre mercado, entre otras cosas, pero por eso podríamos iniciar. Excelente. Isabel dice, ¿cuál es el índice de la libertad económica en la República de Panamá desde 2015 a 2019 hasta la pandemia? Desde 2015. Bueno, realmente, como yo les decía, antes de la revolución industrial, la mayoría de los países tenían la misma tasa de pobreza. Generalmente Panamá se ubica entre los 60 en el ranking de libertad económica, por lo que les digo que no hay un respeto a la propiedad privada, y también hay muchas intervenciones, muchísimas concesiones, o sea que no hay una libertad de competencia. Generalmente está entre los 60 y 70 en el ranking. Perfecto. Dice Víctor Baker, si es cierta la tesis de Emma del pueblo, ¿acaso el pueblo es un ente con voluntad, capacidad de acción y toma de decisión? Y en caso tal, ¿el pueblo puede decidir una sociedad colectivista y no libre? Ok, necesito que me repitas la pregunta. Entonces, sí, ¿es cierta la tesis, el emana del pueblo, acaso?
El pueblo es un ente con voluntad, con voluntad, capacidad de acción y tomas de decisión, y en caso tal, el pueblo puede decidir una sociedad colectivista y no libre. Ok, eso es un argumento que nos presentan la mayoría de las personas, pero tenemos que entender que ese es un argumento muy socialista. Yo les comentaba al iniciar mi ponencia que nosotros siempre vamos a ubicar al individuo como el soberano del orden político. Nosotros no creemos que haya una voluntad general y no existe algo así como una voluntad del pueblo, en cuyo caso lo que queremos todas las personas es que haya un respeto por nuestros derechos y por nuestras libertades, y en eso podríamos tener todos un consenso, pero no existe tal cosa como un pensamiento colectivo, como aquello que nos quieren plantear las feministas, como que todas las mujeres pensamos igual. Eso es una falacia. No existe tal cosa como un pensamiento colectivo. Cada quien tiene un ideal de cómo desea llevar su vida, y en tanto y en cuanto no afecte a un tercero, nosotros lo vamos a aprobar, pero no vamos a subordinar nuestro pensamiento a tal cosa como un pensamiento colectivo. Excelente. Dice Gabriel, para ti, Isabel, ¿crees que el salario mínimo beneficia o perjudica a las personas? Bueno, mira, es que hay una cosa con eso, y existe la OIT, o otra organización internacional, entonces te va a decir que ellos quieren darnos recomendaciones obligatorias, porque si tú no lo aplicas, entonces no existe tal cosa como una recomendación. Cuando una organización internacional te dice que hagas algo, te va a obligar a hacerlo de una manera muy diplomática, pero lo va a hacer. Entonces ellos son promotores, y si tú entras a su página, ellos van a decir el salario mínimo, pero luego te das cuenta que están en Ginebra con uno de los mejores PIB per cápita, y te das cuenta que allá no hay salario mínimo. Entonces ellos te vienen a promover ideas que no aplican. Entonces no, el salario mínimo es una idea pésima, porque es imposible que aumente, o sea, el salario aumenta con la productividad. Si un país no le aumenta su productividad, será imposible que aumente su salario. Es como nosotros en la casa. Si usted tiene dinero para pagar sus cuentas y no puede salir, usted no se puede gastar el dinero que tiene para sus cuentas para ir a salir. Es lo mismo, si yo no genero más, no voy a poder ganar más. Eso suena difícil, pero es la realidad. El salario mínimo lo que hace es empobrecer a la gente. Excelente. Dice otra, Isa. Como habla de una sociedad libre, en donde las personas de escasos recursos no tienen la capacidad de perseguir sus fines y satisfacer necesidades, precisamente porque no tienen el dinero para ello. Es una pregunta. Ok, bueno, es importante eso. Si hay una sociedad libre, si hay una sociedad donde haya un libre mercado, las personas van a salir obligatoriamente de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando hay una sociedad libre, que no hay aranceles, porque la mayoría de los empresarios no te va a dejar que haya una sociedad libre. Los empresarios, que muchos llaman empresarios, lo que van a hacer es que le van a decir al Estado: yo no quiero que bajes el precio de las cosas, yo quiero que le pongas aranceles. Si en otro país lo puedo conseguir en $50 y aquí lo consigo en 100, ponle aranceles para que lo consiga para que todos lo compren en 150. Y entonces lo que va a hacer es que va a dañar a los consumidores. Si hay un sistema de libre mercado, lo mejor es que los precios van a bajar porque van a haber competencias. Los productos se van a conseguir a menor coste, tanto para el empresario por sus distribuidores como para nosotros como consumidores. Y lo tercero es que va a haber inversión, y al haber inversión va a haber trabajo, y las personas lo que más necesitamos es trabajo. Si hay una sociedad libre, va a haber obligatoriamente más trabajo. ¿Cómo se sale de la pobreza? Pues ahorro, capitalismo y trabajo duro. Eso es lo que necesitamos para que las personas salgan de la pobreza. Excelente. Elías, dice aquí, tengo una pregunta para el primer expositor. Si la Corte Suprema de Justicia votó a favor de declarar inconstitucional el artículo que prohíbe el matrimonio gay, ¿el Estado panameño se verá obligado a aprobar este tipo de matrimonio? Ok, primeramente no hay un artículo en Panamá que legalice el matrimonio gay en la Constitución. O sea, partamos desde allí. Ahí hay un pequeño problema de desinformación, pero es minúsculo y puede pasar. Panamá en su artículo 56 no especifica el matrimonio como tal, entre qué figuras son, hombre y mujer, obviamente, sino que en el 58 habla de unión de hecho, y unión de hecho no es lo mismo que un matrimonio. O sea, matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, si en Panamá la Constitución no dice eso, ¿quién lo menciona? Bueno, una ley
una ley orgánica, y esas sabemos que vienen de lo que son la misma Constitución, pero en un sentido más amplio. ¿Cómo lo tenemos esto? Lo tenemos el código de la familia, que habla del matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Que eliminen el código de la familia o lo reformen en todo caso, para que ese código no les permita a ellos casarse. O en todo caso, que se cambie este librito que está aquí, para que en el 56 se diga el matrimonio es libre, o vamos a decir, te puedes casar entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, y entre mujer y mujer, y listo. Entonces, ¿qué obliga esto? El cambio de esto obliga a que todos los códigos siguientes sean reformados, las leyes cambien. ¿Para qué? Para que se adapten a la nueva realidad. Solo así se puede meter eso. ¿Y qué pasa si Panamá no cambia eso? Entonces ellos van donde Papito, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Papito ONU, Papito Estamentos Internacionales, a que ellos vengan y ejerzan, como dijo Isabel, medidas de, como dicen, un breve consejo de que por favor lo hagas, porque en realidad lo que te está diciendo, o lo haces o yo te pongo sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Ninguno de los estados que forman parte de la OEA o de la ONU va a mercadear contigo. ¿Por qué? Porque tú no apruebas eso. Una de las ideas, y eso lo vislumbran algunos profesores de Derecho Marítimo, es que si en caso tal Panamá recibiera una sanción, una de las sanciones principales sería el tránsito por el canal. Por ende, algunos estamentos internacionales apoyan la idea del canal de Nicaragua, porque como sabemos que es un gobierno de izquierda, allí se puede promover estas políticas y no hay problema. Entonces todos pasen sus barcos por Nicaragua y dejen a Panamá pasando hambre, porque Panamá no acata lo que nosotros decimos. Es de esta forma como ellos tienen el poder de la fuerza y lo ejercen sobre nosotros. Bueno, eso es todo. Excelente. Aquí hay una pregunta para Isabel. Dice, si nos puedes ampliar con relación a las reformas de la Caja de Seguro Social en cuanto a las libertades económicas y bienestar social de los ciudadanos, ¿quiénes están participando? Ok, bueno, lo de quienes están participando no lo entiendo, pero vamos a hablar pues vamos a hablar del estado de bienestar, y es justamente con lo que terminé mi exposición. Y después abarcamos específicamente la Caja del Seguro Social, y es que el estado de bienestar que se creó en Alemania nos ha asegurado pues que seamos necesitados del Estado, es decir, hemos hecho que los ciudadanos, se vean interesados en que el Estado les cubra todas sus necesidades, y vemos que esos derechos se van avasallando cada vez más y más y más y más, y cada día nace un nuevo derecho. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros consagramos la salud, la educación como un derecho, y le decimos al Estado que lo provea, generalmente todos esos recursos van a salir de nuestros sueldos, es decir, de lo que nosotros producimos. No es que va a ser gratis, nunca compremos la idea de que algo es gratis. Gratis, lo único que tenemos por el momento es el aire que respiramos. Entonces, lo que va a pasar es que el Estado te va a sacar de tu salario, y creo que a la mayoría les pasa, un porcentaje para pagar estos seguros o cualquier tipo de servicio que te brinde. Y lo va a hacer de la peor manera, porque creo que todos somos conscientes de eso, y a un costo relativamente alto. Entonces, específicamente con la Caja de Seguro Social, vemos que es muy parecido a todos los sistemas latinoamericanos. Si nosotros nos ponemos a analizar el sistema colombiano, ecuatoriano, peruano, a diferencia del chileno, todos se basan en lo mismo. Lo primero es que va a tener una sobrepoblación porque vas a meter a tus familiares y no va a haber forma de que eso se costee. Entonces lo que va a pasar es que va a quebrar el sistema, va a tener que ingresar más dinero, y lo que va a resultar es que vas a recibir unos pésimos servicios y va a generar un porcentaje que nunca va a recuperar el Estado. Y entonces cuando tú vas a ver el nivel de riqueza, la mayoría del gasto público del Estado se va a ir en cosas como la salud y en cosas como la educación, y vamos a ver que nunca avanza.
Entonces, yo lo que considero es que en la caja del Seguro Social es necesario que tengamos una discusión amplia al respecto, que nos sentemos y hablemos de una cosa tan importante como es la salud, porque muchos consideran que porque los liberales no queremos las cosas estatales es porque no nos interesan, al contrario, porque nosotros no queremos que la educación esté en manos del Estado, ni la salud, es porque nosotros queremos que los bienes sean de mejor calidad y a menos costes. ¿Y cómo se logra eso? Pues primero que las personas no se vean reducidos sus salarios y segundo que realmente se liberalice el mercado, que haya la posibilidad de una inversión en la salud y así veremos que nuestra salud mejora. Excelente. Para ambos hay una pregunta y dice, ¿cómo ven el futuro de Estados Unidos con lo que está ocurriendo a nivel político y cómo afectará a Panamá? Bueno, primeramente yo le voy a dejar la parte económica a mi compañera, porque es su tema. No voy a enfatizar en lo económico, sino en lo legal. Y es que desde la toma de posesión del señor Joe Biden, que bueno, muchos dirán si hay fraude o no hubo fraude, eso es otro tema más, la postura del mismo ha sido de inclinarse a lo que son las medidas socialdemócratas. Ojo que socialdemócrata no es lo mismo que socialismo, es un sistema impulsado principalmente por el partido al que él pertenece, en el cual hacen una leve combinación entre capitalismo y socialismo, que al final termina predominando el socialismo, en las cuales ya se ven políticas de Estado como la inclusión de hombres vestidos de mujeres en ligas de fútbol o de deporte donde están las mujeres, prácticamente robándole el espacio que son de las mujeres y que por fuerza les consiguió obtener. Aparte de eso, estamos viendo políticas proguerras, políticas intervencionistas. Aparte de eso, él ha afectado con decretos, con lo que son normas, lo que es el sistema de los oleoductos, de los hidrocarburos, afinándose más a lo que es el Pacto de París. Y es que si bien esos negocios pueden afectar el medio ambiente, el detalle está en que tú no puedes despedir a 2.000 millones de trabajadores de un solo tiro sin tener un trabajo de respaldo para que por lo menos esas personas sean movidas a ese trabajo y puedan seguir generando ingresos por su propio trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Él dejó en pobreza a un montón de personas con estas políticas públicas que él está interponiendo. Políticas públicas que tarde o temprano van a explotar, porque el hecho que tú me digas a mí que vas a crear una ley basándote en la constitución de ella diciendo que todos somos iguales ante la ley, bueno, entonces si es así, dale una beca a las personas que son transexuales, a las personas de X raza. ¿Por qué? Porque bueno, eres de X raza y eres un transexual, un homosexual y te mereces dinero de todo el Estado. O sea, vas a llevar a un problema mayor de lo que estaba para el tiempo del presidente Barack Obama. Yo solamente le daré un periodo de 2 años, para que esto explote. Porque de verdad que este tipo de política tú no la puedes llevar así. Y si hay algo que conocemos a los demócratas es que imponen sus ideas a la fuerza y el que no la acata recibe sanciones. Compañera. El micrófono. Ok, gracias. Bueno, respecto a esa pregunta me parece que es muy importante. Nosotros debemos comprender que lo que pasa en Estados Unidos repercute en Latinoamérica. Las políticas que refleje el presidente al mando de Estados Unidos pues se verán reflejadas en Latinoamérica. Vemos cómo presidentes como Clinton patrocinaron muchas de las dictaduras que tuvimos en Latinoamérica que aún siguen, y vemos que este tipo de personas tienen influencia de promover políticas que podemos llamar neocoloniales, como llamarían muchos marxistas de nuestra región, en el sentido de que ellos pues lo primero que hacen es que financian guerras en Medio Oriente, pero específicamente como estamos hablando en Latinoamérica, también financian dictaduras aquí, también se ven interesados en que se financie el aborto y pues otras cosas como el cambio de sexo. Todo esto tiene que ver con la IPPF, podemos pues sacar una charla otro día al respecto, pero todas estas agencias se ven favorecidas con este tipo de candidatos, incluso todas las mega empresas que tienen
concesiones y tienen aranceles y tienen todas esas cosas que hemos hablado, incluso acuerdos debajo desde la mesa, acuerdos muy peligrosos, y no tenemos que irnos muy lejos como el caso de la censura de Twitter. Vemos que las mayores megaempresas se ven interesadas en que ese presidente entrara al poder, así que me gustaría dar luces de que vienen cosas buenas, pero lamentablemente me toca que ser realista y vamos a ver financiaciones a dictaduras, a personas que no prometen nada agradable, que no promueven ideas de la libertad ni nada por el estilo, así que en Latinoamérica le vienen días oscuros. Le aconsejo a todas las personas que sean creyentes que oren, y las personas que no lo sean, pues que se interesen por ellos si desean, porque este tipo de personas no promueven nada que refleje los valores de Occidente. No, Excelente, y lo Isabel. triste es, para añadirle, disculpa que te corte, Génesis, es que lo que menciona mi compañera, por eso es esta conferencia, porque está concatenada. Tú no puedes separar lo legal de lo económico, porque yo a través, o sea, mi parte es la legal. Si usted promueve una ley que afecta al pueblo panameño, directamente va a afectar a la economía. Como lo menciona la compañera Isabel, nada en esta vida es gratuito. Si usted le promueve en algo gratis, en realidad eso va a costar. Por ejemplo, yo podría poner un caso de leyes. Si aquí se reformara la Constitución para apoyar el aborto, aquí quien haría los abortos, entre comillas, legal, seguro y gratuito, sería el Ministerio de Salud con la Caja del Seguro Social. Entonces, a nosotros nos subirían o nos aumentan los impuestos o nos suben los productos para poder financiar estos abortos que son gratuitos, entre comillas, pero es una ley. O sea, esto va realmente concatenado y debemos estar expectativos porque estas políticas se promueven más cuando hay gobiernos demócratas como el del señor, Biden. Excelente, en verdad llegamos a los 30 minutos, lastimosamente tenemos que cerrar, por mí continuaba, pero ya tenemos que finalizar y primeramente queremos darle el agradecimiento a los evangélicos, a los católicos, las personas que se conectaron del lugar donde estén, pero queremos recordarle que esta conferencia no termina hoy, o sea, continúa mañana, ya es el último día y no se lo pueden perder. Entonces, espero que tengan una bendecida noche, esperemos que esta conferencia los ayude demasiado, yo he aprendido demasiado con estos expositores realmente que han estudiado el tema y se han puesto a analizar el futuro, así que tengan una bendecida noche y bendiciones.